Hola amigos, mirad lo que os traigo hoy. Esto es un piezón, moneda de oro, ya estáis viendo, de Portugal, acuñada en Río de Janeiro, cuando Brasil aún era territorio portugués. Esto que vemos es una pieza del año 1791. Veis que tiene ahí debajo del busto de la reina, tiene la fecha y al lado de la fecha tiene la ceca de Río. Estas piezas se acuñaron tanto en Río como en Bahía. En la leyenda podemos leer María I de G, por la gracia de Dios, Port et al Regina, reina de Portugal y del Algarve. Y bueno, y este busto que tenemos aquí tan espectacular, con ese peinado tan impresionante, pues es el busto de María I, la reina loca o también llamada la piadosa, porque era muy católica. Bueno, María I la llamaban la loca porque evidentemente al final terminó loca. Parece ser que esta mujer, que fijaos, pertenecía a la casa de Braganza, pero también era una Borbón. De hecho, era nieta de Felipe V y parece ser que tenía porfiria. Y la porfiria es una enfermedad que afecta también mentalmente. Y esta enfermedad probablemente la heredó de su abuelo Felipe V, que también la padecía. También padeció porfiria y también su deterioro mental fue en aumento a medida que se fue haciendo mayor. Así que, bueno, pues esta mujer en cierto momento, ya por estas fechas, casi en 1791, yo creo que ya había perdido un poco la cabeza y tenía momentos de perderla y momentos de lucidez. También le afectó mucho la muerte de su marido. Ella estaba casada con un hermano de su padre, que sería Pedro III. La casaron con el hermano de su padre porque al ser una mujer, en Portugal las mujeres podían reinar, pero no estaba bien visto que reinasen solas. Así que ella fue reina por derecho, porque no tuvo hermanos varones, bueno, los tuvo pero murieron, pero reinó conjuntamente con su marido, que fue Pedro III de Portugal. Cuando Pedro III murió, que además se llevaban un montón de años, 20 y tantos años, pero el caso es que debían tenerse estima, porque cuando Pedro III murió, su salud mental ya se deterioró totalmente. Así que al final, pues su hijo, João VI, asumió la regencia del reino y luego, bueno, ya sabéis que la familia se trasladó a Brasil porque entraron dentro de las guerras napoleónicas, y María también se fue a Brasil. Cuando el marido de María murió, acuñaron otras monedas con lo que llaman los portugueses el véu de viúva, con el velo de viuda. Entonces, de este tipo de monedas hay dos bustos de María, uno con este peinado y estos adornos y otro con el velo de viuda. Y bueno, ya os he dicho lo que pesa unos 14 gramos, 14,3 concretamente. Tiene un diámetro de 32 milímetros y, como ya os he dicho también, se acuñó en dos cecas brasileñas, en Bahía y en Río, y también fue acuñada en Lisboa. ¿Por qué se le llama pesa o pieza? Era otra medida más de los portugueses, que les gusta mucho poner distintos nombres a todo. Tienen yo no sé cuántas palabras para los distintos tipos de café, por ejemplo. Y bueno, una pesa equivalían a 6.400 reales, 6.400 reis portugueses. Vendrían siendo los 4 escudos españoles. Esta moneda, tengo que decir que no la he comprado en una subasta, la he comprado en una tienda numismática. Increíble pero cierto. Fui a una tienda numismática porque había visto que la tenían allí, y tengo que decir que por una vez en la vida el señor de la tienda me trató fenomenal. En ningún momento me hizo sentir como que yo no entendía nada, que
es lo que me ha pasado otras veces. Súper amable, estuvimos hablando de moneda portuguesa, tenía otros ejemplares bastante interesantes y la verdad es que esta tienda yo me la apunto. Me parece que cuando tenga que comprar moneda importante y en esta tienda haya moneda que a mí me interese, volveré, porque de verdad súper amable. Bueno, pues nada más, simplemente añadir esta moneda a mi colección. Creo que por ahora es la moneda más espectacular que tengo, porque es que tiene unos detalles, el vestido, el peinado, e incluso la cara de la monarca, ¿no? Que es que me parece bellísimo, es una obra de arte. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado del vídeo y espero veros próximamente en otro. Un saludo y hasta pronto.